Buenas, mi nombre es María Albert Peraza, cursante del Diplomado de Psicología Aeronáutica, y en esta oportunidad defenderé mi producto intelectual, que se trata de un manual para el manejo del estrés postraumático en víctimas de accidentes aéreos. Dentro del primer capítulo encontraremos la situación problema y a su vez su caracterización. A pesar del progreso que existe en las investigaciones sobre las consecuencias psicológicas a largo plazo que tienen eventos que son potencialmente traumáticos, esta solo se ha comenzado a acumular. Además, las variaciones en la gravedad de la exposición, por ejemplo, de proximidad al evento, experimentar una amenaza para la vida, lesiones físicas o incluso el duelo traumático, presentan desafíos para los investigadores cuando intentan evaluar las consecuencias psicológicas de un evento que fue o es potencialmente traumático. Los sobrevivientes a menudo experimentan una variedad de reacciones psicológicas angustiantes y respuestas de comportamiento inmediatamente después, y recurren a los recursos personales y sociales para adaptarse. Ahora bien, un conjunto común de reacciones se denomina estrés postraumático, que incluye recuerdos intrusivos, conductas de evitación incapacitantes, disforia e hiperactivación. El proceso de recuperación debe ser dinámico y no debe considerarse patológico a menos que sea prolongado o altere el funcionamiento habitual. El diagnóstico de este trastorno se caracteriza por las reacciones de estas reacciones mencionadas anteriormente, con el criterio adicional de que los síntomas deben durar más de un mes y debe conducir a un deterioro funcional significativo. En este sentido, y citando Rojas en el 2016, el trastorno del estrés postraumático es un trastorno psiquiátrico que puede ocurrir en personas que han experimentado o han presenciado un evento traumático como puede ser un desastre natural, un accidente grave, un acto terrorista, guerra, violación, amenazas de muerte, violencia sexual o en este caso accidentes aéreos. El trastorno de estrés postraumático puede ocurrir en todas las personas, de cualquier origen étnico, nacionalidad o cultura y de cualquier edad. Este afecta aproximadamente al 3.5% de los adultos en América cada año, y se estima que cada una de 11 personas será diagnosticada con este trastorno en su vida, siendo las mujeres las que tienen el doble de probabilidades de tener este trastorno que los hombres. Ahora bien, los síntomas y el diagnóstico. Los síntomas de este trastorno se dividen en 4 categorías. Los síntomas específicos pueden variar en gravedad. El primero es intrusión, que son pensamientos intrusivos como recuerdos involuntarios repetitivos, sueños angustiantes o flashbacks del evento traumático. Estos últimos pueden ser tan vívidos que la persona siente que están reviviendo la experiencia traumática o que siente que la están viendo con sus propios ojos otra vez. La evitación es evitar, como bien dice, los recordatorios del evento traumático. Pueden incluir evitar personas, lugares, actividades, objetos y situaciones que puedan desencadenar los recuerdos angustiosos. Las personas pueden tratar de evitar recordar o pensar en el evento traumático y pueden resistirse a hablar sobre lo que pasó o cómo se sienten al respecto. También están las alteraciones en la cognición y el estado de ánimo, que serían la incapacidad para recordar aspectos importantes del evento traumático, pensamientos y sentimientos negativos que conducen a tener creencias continuas y distorsionadas sobre la misma persona o sobre los demás. También pensamientos distorsionados acerca de las causas o las consecuencias de este evento, y esto también conduce a culparse erróneamente, bien sea a sí mismo o a otros, como mencioné anteriormente. Y también puede incluir miedo, ira, culpa, vergüenza. Todos estos son sentimientos continuos.
Y también hay menos interés en actividades que disfrutaba anteriormente, o puede ser que se siente incapaz de experimentar emociones positivas, tener un vacío de felicidad o satisfacción. También está la alteración en la excitación y la reactividad. La excitación y los síntomas reactivos pueden incluir estar irritable, tener arrebatos de ira, comportarse de forma imprudente o incluso autodestructiva, estar demasiado atento como a los alrededores, de alguna manera sospechosa, asustarse fácilmente o tener problemas incluso para concentrarse o dormir. El diagnóstico de este trastorno requiere la exposición a un evento traumático perturbador, como el de un accidente aéreo. Sin embargo, para que una persona sea diagnosticada con este trastorno, los síntomas deben durar más de un mes y deben causar angustia o problemas significativos en el funcionamiento diario de la persona. Estas personas desarrollan síntomas dentro de los 3 meses posteriores al trauma, pero los síntomas pueden aparecer más tarde y a menudo persisten durante meses y a veces incluso durante años. Las condiciones relacionadas son el trastorno de estrés agudo, que ocurre como reacción a un evento traumático, al igual que el trastorno de estrés postraumático, y los síntomas son similares. Sin embargo, los síntomas pueden ocurrir entre 3 días y un mes después del evento traumático. Aproximadamente la mitad de las personas con este trastorno pasan a tener luego trastorno de estrés postraumático. De igual manera está el trastorno de adaptación, que ocurre como respuesta a un evento o a eventos que son estresantes de la vida. Los síntomas emocionales o conductuales que experimenta una persona en respuesta a este factor estresante son generalmente más graves o más intensos de lo que cabría esperar racionalmente para el tipo de evento que ocurrió. Los síntomas de este trastorno comienzan dentro de los 3 meses después de 3 meses de un evento estresante, y no duran más de 6 meses después que el factor estresante o sus consecuencias hayan terminado. Y por último está el trastorno de compromiso social desinhibido, que se presenta en niños que han experimentado privaciones o negligencia social grave antes de los 2 años de edad. Este es similar al trastorno de apego reactivo, que pueden ocurrir cuando los niños carecen de las necesidades emocionales que son básicas, como la comodidad, la estimulación y el afecto. O cuando se producen cambios repetitivos en los cuidadores, como cambios frecuentes en los hogares de guarda. Esto lo que hace es impedirle formar vínculos estables. Ahora bien, los objetivos del trabajo, encontramos el objetivo general, que es elaborar un manual para el manejo del estrés postraumático en víctimas de los accidentes aéreos, y en los específicos están definir las características del estrés postraumático, indagar sobre las consecuencias psicológicas de las víctimas de accidentes aéreos, y por último proponer un manual para el manejo del estrés postraumático en víctimas de accidentes aéreos. En el alcance, podemos hablar de que el trastorno de estrés postraumático es un problema de salud mental bastante común, que tiene un impacto sustancial tanto en el individuo como en la sociedad, y que existe una creciente evidencia que este trastorno está asociado con el comportamiento suicida y la comorbilidad con las condiciones de salud mental y física. En este sentido, se hace necesaria la creación de un manual para el manejo del estrés postraumático en víctimas de accidentes aéreos, debido a que estas personas se estancan en sus vidas gracias a un suceso como este, y no saben que se encuentran en el deber de ser atendidos. Claro está, por especialistas que los apoyen tanto en el diagnóstico como en el seguimiento, como en el tratamiento de este trastorno.
Y por esta razón es que se realizó este trabajo que puede ser utilizado y adaptado para el manejo del estrés postraumático en víctimas de accidentes aéreos. Pasando al capítulo 2, que es el plan estratégico, y en donde se encuentran, en este caso, las políticas, podemos hablar que, aunque gran parte del ímpetu para estudiar este trastorno salió del trabajo de los veteranos de Vietnam, ahora se entiende que no es necesario haber estado en una guerra para tenerlo. Y este capítulo lo que va a hacer es explorar las reacciones del estrés postraumático después de un desastre aéreo y cómo pueden interferir con el proceso de duelo. En este sentido, hay 3 tipos principales de respuesta al estrés postraumático. 1, volver a experimentar el evento, en donde aquí lo que pasa es que el individuo puede tener recuerdos recurrentes, muchas veces intrusivos, de este evento, experimentar flashbacks, sueños o pesadillas de este evento. 2, evitación persistente, que es cuando la persona evitará deliberadamente cualquier cosa asociada con el trauma, principalmente porque cualquier recordatorio va acompañado de altos sentimientos de ansiedad y que al mismo tiempo hay un entumecimiento de otras respuestas emocionales. 3, está el aumento de la excitación. Esto tiene que ver con un sentido persistente de alerta, como si uno no estuviera continuamente en guardia. Puede haber dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido, y también tener una respuesta de sobresalto o muy exagerada, y tener sentimientos intensos de ira o irritabilidad. Se ha demostrado que los recuerdos traumáticos se procesan y se almacenan de forma diferente a los recuerdos normales. Muy a menudo, los olores como la quema del combustible de avión o los sonidos como explosiones, que se podrían experimentar como parte del evento original traumático, están ligados a este recuerdo. Más tarde, esos olores o sonidos pueden desencadenar respuestas de estrés postraumático. El siguiente punto a tratar son las estrategias, en donde se van a presentar las consideraciones tomadas en cuenta para la realización del manual para el manejo del estrés postraumático en víctimas de accidentes aéreos. Estas consideraciones sirvieron de base para el desenlace de esta propuesta. Estas son que no es necesario que el trastorno comience durante el accidente. Por ejemplo, los grandes incendios o las inundaciones, los terremotos y otros desastres provocarían una angustia bastante significativa en la mayoría de las personas involucradas. Otro factor es que un factor estresante no debe limitarse a un solo episodio. Un grupo de experiencias también puede afectar a un individuo, lo que lleva a un diagnóstico de este trastorno. El trastorno de estrés postraumático puede ser causado por eventos que ocurren antes, durante o incluso después del accidente. También pueden ocurrir horas, meses o años después de un factor como un accidente aéreo. A pesar de este largo periodo de latencia, este trastorno está relacionado con estos accidentes aéreos, en donde puede reconocerse por una asociación bastante relevante entre los factores estresantes y la presentación actual de los síntomas. Ahora bien, podemos observar en este caso, en las láminas, en las diapositivas, el manual para el manejo del estrés postraumático, en donde se exponen los aspectos relevantes para la evaluación, diagnóstico y el tratamiento de este trastorno. ¿Qué hacer frente a una persona con estrés postraumático víctima de un accidente aéreo? 1. Reconocer el trastorno por estrés postraumático. Hay que tener en cuenta que las personas con este trastorno, luego de un accidente aéreo, pueden presentar una variación de síntomas
asociados con el deterioro funcional, que incluyen pues volver a experimentar, evitación, hiperexcitación, que esto incluye a su vez hipervigilancia, ira e irritabilidad. También están las alteraciones negativas en el estado de ánimo y de igual manera en el pensamiento, dificultades interpersonales o problemas en las relaciones y autopercepción negativa. Este incluye sentirse disminuido, derrotado o inútil. 2. Los problemas de reconocimiento específicos para niños. No hay que confiar únicamente en los padres o los cuidadores para obtener información cuando sea apropiado desde el punto de vista del desarrollo para interrogar directamente y por separado al niño o al joven sobre la presencia de estos síntomas o los síntomas de este trastorno. Cuando un niño que ha estado involucrado en un evento traumático es tratado en un departamento de emergencias, el personal de este departamento debe explicar, se encuentra en el deber de explicar a sus padres o los cuidadores sobre las respuestas normales al trauma y la posibilidad de que se desarrolle un trastorno de estrés postraumático, describiéndoles brevemente pues los posibles síntomas y de igual manera sugerir que se comuniquen con su médico de cabecera si los síntomas persisten más allá de un mes. 3. La evaluación y coordinación de la atención. Para las personas con síntomas clínicamente importantes del trastorno de estrés postraumático que se presentan en la atención primaria, los médicos de cabecera deben asumir la responsabilidad de la evaluación y la coordinación inicial de la atención. Esto incluye determinar la necesidad de una evaluación de salud, tanto física como mental, en la emergencia. La evaluación de las personas que tienen este trastorno debe ser integral, en donde se debe incluir una evaluación de las necesidades físicas, psicológicas y sociales, además de una evaluación de riesgos. Cuando el manejo se comparte entre la atención primaria y secundaria, los profesionales deben acordar quién es responsable de monitorear las personas con este trastorno. De igual manera, poner este acuerdo por escrito. 4. Acceso a la atención. Es promover el acceso a los servicios para personas con este trastorno, asegurándole que es una condición tratable, proporcionando atención que ponga un énfasis positivo en las gamas de intervenciones ofrecidas y sus probables beneficios. También minimizar la necesidad de moverse entre diferentes servicios o proveedores. 5. Es apoyar a las personas con este trastorno, brindando información y apoyo a las personas, a los familiares o los cuidadores, cubriendo las reacciones comunes a eventos traumáticos, incluidos los síntomas, su curso, las opciones de evaluación, tratamiento y apoyo. 6. El apoyo de los compañeros. Contarle a la gente y ayudarlos a acceder a los grupos de apoyo donde pueden beneficiarse. Y 7. Mantener entornos seguros. Evitar exponer a las personas a factores que sean desencadenantes o que podrían empeorar sus síntomas, incluso les pueden impedir participar en el tratamiento. Por ejemplo, evaluar o tratar a las personas en entornos ruidosos o restringidos, colocarlos en una sala puede ser de hospitalización. Además, para este manual se utilizó la escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático, que es una entrevista semiestructurada de 24 ítems que evalúa los síntomas de este trastorno en el último mes y hace una determinación diagnóstica basada en los criterios del DSM-5. Este comienza con una evaluación del trauma con el criterio A y la identificación de un trauma índice si se informan múltiples eventos. Las preguntas evalúan la frecuencia e intensidad de 20 síntomas de este trastorno según el DSM-5. Otros 4 ítems preguntan sobre la angustia
y la interferencia causada por los síntomas de este trastorno, así como sobre el inicio y la duración de los síntomas. Los elementos de los síntomas se clasifican en una escala de 5 puntos de frecuencia y gravedad, que van de 0, que es nada, a 4, que 6 o más veces a la semana, que sería grave. Y los síntomas se consideran presentes cuando se clasifican con 1 o más. La suma de los 20 ítems de síntomas de este trastorno de estrés postraumático arroja una puntuación total de la gravedad de estos síntomas, que puede variar entre 0 a 80. De acuerdo con el DSM-5, el diagnóstico de este trastorno requiere la presencia de, otra vez, síntoma de intrusión, síntoma de evitación, la presencia de angustia o interferencia clínicamente significativa. También se operacionaliza como una puntuación entre 2 o más elementos relevantes. De igual manera podemos observar la descripción de los ítems, que 0 sería para nada, 1 una vez a la semana o menos, puede ser un poco, 2 significaría 2 a 3 veces por semana, que es algo, 3 que sería 4 a 5 veces por semana, que es mucho, 4 son 6 o más veces a la semana, que sería grave. Y por último, en este capítulo se encuentran los indicadores de evaluación. En la psicometría, esta escala tiene excelentes propiedades psicométricas. La confiabilidad entre evaluadores para el diagnóstico de este trastorno y la gravedad de este en general son excelentes. La consistencia interna y la confiabilidad test-retest también fueron buenas. La fiabilidad test-retest para el diagnóstico de este trastorno fue buena, con un intervalo de confianza del 95%, con un acuerdo del 81,10% en los 2 puntos temporales. Y la confiabilidad de prueba-reprueba o test-retest fue buena para la puntuación total y varió de adecuado a excelente para las puntuaciones de grupo, excepto para la evitación. A modo de conclusión, en el capítulo 3 se realiza un análisis reflexivo en donde se habla que, especialmente después de un trauma, la gente trata de entender cómo sucedió o cómo pudo haber sucedido algo así. A veces es mucho más fácil para estas personas echarse la culpa o echar la culpa en algún lugar, para poder dar sentido a lo ocurrido. Cuando esto sucede, las personas pueden o mayormente hacen juicios negativos sobre sí mismos. Por ejemplo, culparse a sí mismos o autocriticarse, debido a las circunstancias y las reacciones que estén teniendo en el momento. Si es así, la terapia cognitiva a menudo es útil para separar los problemas e inquietudes y puede ayudar a estas personas a comprender mucho mejor qué sucedió, por qué sucedió y la reacción que tienen ante esta o en el momento en el que ocurrió el desastre por primera vez y desde entonces. Además, existen medicamentos que pueden hacer que se sienta lo suficientemente cómodo en la parte emocional y en la parte física como para que esta persona pueda darle continuidad a su rutina diaria y comenzar a superar el trauma y el dolor. Estos no necesariamente deben tomarse siempre, pero es bastante recomendado. Y si se descubren que las personas tienen alguna o todas de estas reacciones descritas anteriormente, es importante comprender que estas respuestas del estrés son reacciones normales a una situación anormal, en este caso un evento traumático, y es de bastante insistencia por parte de los especialistas buscar a una persona que sepa del tema para tratar el trauma. Eso fue todo, gracias por su atención.